¿Qué tal, chicos? Bueno, el día de hoy tenemos un invitado especial, a Alex Kay. Alex Kay es especialista en autoridad, persuasión e influencia y creo yo una persona bastante polifacética, o sea, con bastantes logros, porque además de todo, Alex es empresario, es inversor y estratega en marketing, porque también tienes, no es así, Alex, también tenemos libros escritos sobre marketing y creo yo que también capacitaciones. Y ya Sí, con una larga trayectoria, quería contarles que Alex yo lo conocí el año pasado en Bogotá, en un evento que convocó mi mentor, Luis Eduardo Barón, en donde tuve la oportunidad de escucharlo y la impresión que me dejó y la energía que me transmitió fue muy positiva, fue súper estimulante, entonces me pareció que era una persona idónea para poder hacer una entrevista, sobre todo en estos tiempos de virus, de pandemia, en donde estamos como que intoxicados de tanta información y necesitamos un mindset diferente para poder salir adelante, porque no sabemos cuánto pueda durar esto, pero lo que sí tenemos bajo control es la mentalidad. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, yo creo que él es una persona idónea para aportarnos información de valor. Alex, un gusto, bueno, bienvenido, bienvenido. gracias. Un placer Y estar aquí. Gracias. claro que sí. Alex, cuéntanos un poquito de ti a grosso modo. O sea, ¿quién es Alex? ¿A qué te dedicas actualmente? Si hay algo que yo me haya pasado por alto, este es el momento de decir. Bueno, quién soy no es la misma persona que lo que hago y a qué me dedico, porque Ajá. mucha gente suele unir lo que somos con lo que hacemos y aunque muchas veces claro que se mezclan, yo siempre trato de dejar bastante delimitado quién soy y qué hago. ¿Qué hago? Pues desde el año 2008 soy estratega de marketing digital. El área de marketing digital es mi área de mayor trayectoria y conocimiento. Sin embargo, no siempre fue así. Aunque yo estudié marketing en la universidad, no ejercí porque luego de que terminé de estudiar, de hecho ni siquiera acabé la carrera, me quedó un semestre por terminar y aún hasta el día de hoy mi madre no me perdona que faltándome tampoco no terminé, pero era porque yo tenía muy claro qué quería hacer y sabía que tampoco había estudiado por el título, sino por los conocimientos, por el amor a la temática, a la carrera, Claro. más que por finalizar. Y honestamente sí, no quería hacer la tesis y eso sí dejó de ser divertido y por eso dije voy a terminar ahora y ya está. Y luego fui fotógrafo profesional un par de años y también tuve la oportunidad de trabajar profesionalmente con una de mis pasiones, que es el ilusionismo, la magia de escenario. Ah, Y estuve trabajando en esa parte artística durante 5 años. Hasta que finalicé en el 2008, también un poco por cansancio, y decidí dedicarme de lleno al marketing digital. Y así estoy desde hace 12 sí, años. sí, yo recuerdo claramente cuando Alex o sea, la presentación que hiciste en Bogotá, me acuerdo que la abriste precisamente con un truco, ¿no? Con ilusión. Y nos diste a escoger como que varias opciones, teníamos que adivinar las opciones y recuerdo que no acerté, pero para nada. Y que nadie acertó lo que, lo que realmente estabas haciendo. Entonces, nada, yo creo que esa parte para desarrollarlo hay que tener como que, no sé si un don, una destreza, pues, hayas tenido que desarrollar a lo largo de los años. Alex, cuéntanos una cosa, ¿quiénes han sido tus mentores? O sea, de dónde has aprendido lo que actualmente sabes y explicas a la gente? Bueno, a lo largo de tantos años, desde 1996 o 97 que empecé a estudiar marketing, han sido muchísimas personas. Que pueda destacar principalmente Joel Roberts sería uno de los más importantes. También yo actualmente tengo mentores muy poco convencionales porque son especialistas en manejo de crisis, especialistas en interrogación e investigación, infiltración, porque en el área en la que yo me desenvuelvo decidí formarme con los mejores en lo que a negociación y persuasión se refiere. Y mucha gente cree que los mejores vendedores son los mejores persuadores y no es así. Los mejores en persuasión son agentes de la CIA, agentes del FBI.
porque ellos no están poniendo en riesgo que no te firmen un contrato, ellos se están poniendo en riesgo una vida o muchas. La de ellos y Y, de por otras lo personas, ¿no? y a veces de países enteros. Porque yo, por ejemplo, estudié negociación en la Universidad de Michigan y haciendo también estudios en Harvard, en la Escuela de Leyes de Harvard, en el famoso PON, que es Program on Negotiation. Ahí estudian personas que son negociadores de acuerdos de paz. Imagínate, entonces no es que yo estoy negociando a ver si el proveedor me quiere comprar 2 docenas más o me quiere vender esto más barato. Estamos hablando de gente que se reúne con países con armas nucleares a disuadirlos de que los ataquen. Wow, o sea que Y, si y tú la experiencia que tomas de esa área la puedes aplicar prácticamente a lo que sea, ¿no? Porque, o sea, sí, es súper amplio el y es campo. que cuando aprendemos a negociar una vida, aprendemos a negociar cualquier cosa. Uf, Y a diferencia de lo que mucha gente cree, también por una influencia hollywoodense, la gente se imagina a los agentes como Tom Cruise en Misión Imposible ah, sí. o se los imaginan como James Bond y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. En realidad, esa es una, una hipérbole de la realidad porque es cool, porque es guay, es chévere ver a alguien que hace acrobacias y maneja armas y dispara con las 2 manos y con los dientes. Sí, sí, Y sí. eso es solamente entretenimiento, eso no pasa así en la vida real. De hecho, muchos agentes de inteligencia nunca, prácticamente nunca en su vida tocan un arma, porque el trabajo de ellos es recolectar información, analizar la información y utilizarla para bienes específicos. Ya luego los militares o policías o quien seas se encargarán de hacer lo que tengan que hacer, pero un agente de inteligencia raramente hace lo que hace Tom Cruise Ah, en claro, Misión Imposible. claro, claro. Pero son técnicas que se pueden aplicar en los negocios, en el trabajo, en la vida, en cualquier área, porque tampoco son necesariamente, no hay que caer en la manipulación. Sin embargo, las fuerzas de autoridad muchas veces recurren a excusas o pretextos que entrarían en la categoría de engaño. En ese caso, supuestamente el fin justifica los medios, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. No cualquier persona puede utilizar eso porque estarías cometiendo un crimen, pero los que crean la ley tienen inmunidad total y hacen No, lo que les dé la gana. sí, El hecho es, lo que quiero decir con esto es que no es tampoco como mucha gente cree que hay que engañar, que hay que mentir. No, hay que ser muchas veces astuto para, sin mentir, hacer que la otra persona piense lo que quiera. Y tú nunca has mentido. Y de esta forma, muchas veces nosotros nos damos cuenta que la realidad no existe, sino lo único que existe es la percepción de la realidad. Y un ejemplo muy básico, pero muy gracioso, es si, si yo decido, yo qué sé, darte un taller de transformación donde vas a aprender las 2 palabras que te abrirán todas las puertas del mundo. Esa es la promesa del taller. Aprenderás las 2 palabras que te van a abrir todas las puertas, todas. ¿cuáles serán? Entonces la gente pagaría $1.000, $5.000, $20.000, porque dicen, si me abrirán todas las puertas, pues yo quiero estar allí. Claro. Y yo cuando estás allí en el taller te digo, tomad nota, tomen nota, que les voy a decir las 2 palabras que les abrirán todas las puertas. Es ale y empuje, o tire y empuje, como decimos aquí. ¿Y quién me va a decir que mentí? Yo no mentí. Claro, no mentiste La para nada, ¿eh? promesa fue, te voy a decir 2 palabras que te abrirán todas las puertas. Siempre que vamos a entrar a un sitio dice empuje o dice ale o tire. Lo más lógico. Y es, claro. Entonces, esto es un ejemplo muy gracioso de como para explicar que muchas veces no tienes que mentir para que la gente se invente un montón de historias en su cabeza
y cada quien crea la interpretación de las cosas como quiere. Sí, es un Y, poco como jugar con la percepción, ¿no? De las personas, para que ellos sin concluyan embargo, cosas. Ujú. no es jugar, sino utilizar, porque jugar también tiene otra connotación y al final todo esto es semántica, ¿eh? O sea, muchas veces es, no, pero estás queriendo decir esta otra cosa. Es semántica, es Sí, cada quien usa la palabra que quiere, pero la interpretación de lo que decimos es lo que en realidad tiene peso. Se dice que una persona manipuladora es aquella que, por ejemplo, podría decir, si haces esto, entonces no te doy esto, o si no haces esto, entonces te quito esto. ¿Eso es manipulación? Depende de un montón de factores y elementos que no conocemos y no podemos decir que eso solo es manipulación. Pero cuando un padre le dice a un niño, si tú no te comes la comida, no sales a jugar, ¿es qué? ¿Es manipulación? ¿Es intimidación? ¿Es amenaza? ¿Coerción? ¿Es qué? Porque le estás diciendo al niño que si no hace algo, le vas a impedir hacer otra cosa. O si no te comes la comida, te quito los juguetes. Me estás sí, amenazando. exacto. Y entonces todo es semántica. Y lo que realmente importa, más allá que las palabras, es la intención que hay detrás de las palabras. Claro. Y por ejemplo, esas habilidades para las personas, el ciudadano de a pie, la persona que no ha tenido, por ejemplo, la oportunidad de desarrollarse con mentores del calibre de los mentores que tú has tenido, ¿qué les recomendarías? O sea, si ellos quieren desarrollar esas habilidades de persuasión, no manipulación, persuasión, ¿qué podrían hacer ellos? Sobre todo ahorita en estas circunstancias en donde las cosas pues normalmente es un poco más difícil. Es más, yo lo especificaría un poquito más. ¿Qué podría hacer una persona, un empleado común para poder desarrollar este tipo de habilidad y, digamos, poder defenderse en la situación en la que está ahorita? O sea, a dónde tendría que apuntar esa persona? Vamos a poner contexto. ¿En cuál situación están ahorita? Ok, Descríbeme la situación. vamos a poner el caso de un empleado, ok, que ahorita tenga dificultades en el trabajo, no va a trabajar, produce menos dinero y requiere monetizar, por ejemplo, alguna pasión que tenga. Y necesita usar la persuasión, la influencia, ¿para qué? Para vender, para construir otro tipo de sociedades, para expandirse, buscar nuevos horizontes en este momento en donde realmente la situación ya casi que lo obliga a hacerlo. Bueno, la situación que estamos viviendo y específicamente hablando de la pandemia que para el momento de la grabación que estamos haciendo aquí está sucediendo con el COVID-19 y el coronavirus, Sí, aunque eso es algo temporal y esperemos que en 2 o 3 meses ya haya pasado todo, el poder buscar una alternativa de como muchos trabajadores actualmente que se dieron cuenta que un trabajo estable no es nada estable para y que nada. la estabilidad, una vez más, es una ilusión y es una percepción de la realidad como Matrix, como nosotros nos creemos lo que queremos creernos y de la misma manera como nadie nos puede comprobar de ninguna manera que Dios no existe y tampoco nos pueden comprobar que Dios existe, porque hay tantas pruebas de que Dios sí existe como de que Dios no existe, y al final cada persona decide en qué creer. De la misma manera, en esta situación que estamos ahora de inestabilidad repentina para muchos de los que creían que había una estabilidad anteriormente, la persuasión no sería el primer paso de todo el proceso. Porque la persuasión, en tal caso, si es el primer paso, es para persuadir a la pareja o a los padres de, mira, voy a dejar mi trabajo y me voy a meter a baterista en una banda musical. Entonces, en ese caso, sí que tienes que ser muy persuasivo, Sí. porque probablemente mucha gente, la pareja le va a decir, ¿te has vuelto loco? ¿Te has vuelto loca? Sí, justamente ahorita, Sí, justo ahora que más necesitamos dinero te vas a meter a Rockstar. ajá, Y ahí es donde tenemos que utilizar la persuasión. Pero no vamos a empezar por esto porque son casos muy excepcionales. En realidad ahora lo que hay que tener es la autopersuasión, porque
y esto me lo estoy inventando y suena ridículo, y no es que voy a crear un nuevo término de autopersuasión porque sería absurdo, Ujú. pero aquí lo que hay que hacer es que nosotros mismos debemos convencernos de que siempre hemos estado equivocados y que no podemos dar por hecho nada porque no hay nada asegurado. Y parte de lo que nosotros debemos hacer, y es una de las cosas que yo cuento en mi libro Programando tu mente para triunfar, que son las 4 Rs de la programación mental. Una de ellas es justamente un tema que tú manejas, que es la resiliencia. Esa es una de las 4 Rs de la programación mental. Sin embargo, hay una anterior en mi libro que es el reencuadre. El reencuadre es cómo nosotros vemos las cosas desde otro cristal, siendo la situación la que es, siendo la realidad supuestamente la que es, pero nosotros cambiamos la percepción que tenemos de esa realidad. Y de la misma manera como cuando vamos a París y queremos hacerle una foto a un familiar delante de la Torre Eiffel y hay un montón de turistas y luego se para el señor viejito con la cámara y te está tapando lo que tú quieres mostrar y tú tienes que mover al sujeto, es decir, a tu familiar, y reencuadrar la foto para que no salga el turista, sino que salga solamente tu familiar. Esa manera de reencuadrar, que es concentrarnos en que en el marco, en la foto, quede lo que quiero que quede y lo que no quiero sacarlo. De la misma manera, nosotros cuando reencuadramos una situación, por ejemplo, nos vamos a extinguir en la humanidad por culpa del coronavirus. No, quizá esa idea es el señor con la cámara que te está tapando el Foco. panorama bonito. Sí. Yo elijo reencuadrar y decir qué buen momento de la historia estamos viviendo, porque es ahora cuando los seres humanos nos estamos dando cuenta que nos necesitamos los unos a los otros, que no importa nuestra raza o nuestra procedencia, todos vivimos las mismas dificultades y que todos queremos lo mismo. Y cuando nos privan a todos de lo mismo, algo tan básico como es la libertad y no te dejan siquiera salir a la calle, ahí nos damos cuenta que no importa si eres judío, musulmán, si eres católico o eres ateo, todos estamos aquí en este mundo con las mismas condiciones y las mismas oportunidades. Entonces, Importantísimo. eso es reencuadrar una crisis y verlo como un renacer. Renacerla, lamentablemente no está en mi libro en una de las 4 Rs, debería agregar la quinta R, que es el Para la siguiente edición, renacimiento. ¿no? Sí, la siguiente R luego del coronavirus. Y es esto, Bueno, es simplemente estamos reencuadrando, y la resiliencia, que es la habilidad o la capacidad que todos desarrollamos. De la misma manera como desarrollamos la habilidad de tocar la batería a través de años de práctica, la resiliencia hay que adquirirlo con la práctica. Y es así aquella es. capacidad de poder aceptar todas las adversidades que la vida nos lance y conseguir utilizarlas de una forma positiva y levantarnos de cada caída. Y aunque tengamos cicatrices, nos duela y aunque sea sumamente doloroso el proceso, siempre tenemos que levantarnos, y eso es resiliencia. Claro que sí. Sí, no quedarse paralizados por el momento o sea, recuperarnos, transformar lo que es un problema en este momento en una oportunidad. La verdad es que se requiere bastante agallas para hacerlo, porque, por ejemplo, hay muchas personas que no entienden, no sé si has escuchado este dicho, de que no tienes que hacer tal cosa para ser feliz, sino que tienes que ser feliz para poder hacer tal cosa, o sea, para poder resolver la situación. Ya tú tienes que tener dentro de ti un mindset específico para poderlo solucionar. Sí está un poco el factor suerte, lo voy a poner entre comillas. O sea, con suerte entendemos todas las circunstancias, ¿no?, que estamos viviendo actualmente. No es lo mismo una persona que esté ahorita actualmente, por ejemplo, precisamente en Venezuela, a quien esté afuera. Son circunstancias diferentes, pero siempre se puede hacer algo, y esta es una creencia personal que yo intento transmitirle a las personas. Siempre se puede hacer algo desde el lugar en donde uno esté. Sea cual sea la acción, realmente lo que importa es el mindset desde la cual emprendes la acción, ¿no? Eh, Otra cosa que yo te quería preguntar, Alex, es, eh, ahorita mismo, ¿qué consejo le darías a alguien, okay, que quiere empezar, digamos,
en tu campo en específico. Ya no digamos que va a ser una persona, apartando el tema del coronavirus, que quiera empezar en tu temática. ¿Cómo de tus cursos, de tus libros, de todo lo que tú tienes, por dónde lo invitarías a comenzar, a desarrollarse en las áreas en las que tú estás formando a la gente actualmente? Yo, aunque mi área principal es el marketing digital, me di cuenta con tantos años que he ayudado a personas de 31 países que absolutamente todo se va ¿lo puedo decir como lo dice normalmente Alex Kay o hay censura en este programa? No hay ningún tipo de censura. O tú Dilo puedes como tengas tener que los decirlo. mayores, todos los conocimientos de la vida se van a la mierda si tú no tienes la máquina más poderosa que tenemos calibrada y la máquina es esta. Sí. Y muchísimas veces vi a gente con muchos conocimientos irse a la mierda porque esta máquina no la tienen calibrada. Y una de las principales averías que tenemos muchas veces es el miedo. Y entonces aquí nace el miedo a tomar decisiones, el miedo al fracaso, inclusive el miedo al éxito, el miedo a Al que las críticas, dirán. al qué dirán, a todo eso. Y por eso yo escribí el libro Triunfar con Miedo, que yo no soy motivador, yo no soy de desarrollo personal ni nada de esto, pero esto es un arma de calibraje mental, Ujú. porque yo aquí hablo de todos los miedos que justamente nos detienen. Yo aquí no escribí miedo a las arañas, ni escribí miedo a la oscuridad, ni miedo a los lugares abiertos, porque yo no soy psicólogo, psiquiatra, ni psiconada. Yo hablé solamente de los miedos que nos impiden tomar acción. Esos son los miedos de los que yo hablo en el libro, que son varios de ellos los que acabamos de mencionar, y son esos miedos los que nosotros tenemos que aprender a convivir con nosotros. Y atención, muchos dicen, se te tiene que quitar el miedo, quítate esos miedos. ¿Por qué? Si el miedo es lo que me mantiene vivo y el miedo es lo que me ha mantenido vivo todos estos años. Más bien tenemos que aprender a vivir con el miedo. Por eso se llama triunfar con miedo, no Sí. quitándote tus miedos. Ujú. Y aquí hay que entender que no se trata de no sentir miedo, sino de mirar al miedo a los ojos y triunfar delante de él. El miedo es simplemente una alarma. Es como que le tengamos miedo a la alarma que nos despierta por la mañana. ¿Que nos moleste la alarma? Claro que sí. ¿Que nos fastidie en el mejor sueño? Claro que sí. Pero que nos asuste, no, porque eso sería tenerle miedo al miedo. Y es totalmente ridículo y tenemos que aprender a vivir con eso. Así que eso es lo primero que yo recomendaría. Afina esta máquina y luego nútrela de los conocimientos que necesitas. Y por eso es que hoy en día hay gente tan preparada pelando bola, como se dice en muchos países de Latinoamérica, Sí, 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 pero sí. están totalmente quebrados porque esta máquina no la tienen afinada. Y todavía vivimos en un mundo que es estigmático. Decir que tenemos que ir al psiquiatra, tenemos que ir al psicólogo. Te miran como que si estás loco. ¿Qué? ¿Tienes un desequilibrio mental? Sí, claro que tengo un desequilibrio mental. Como hay gente que tiene un desequilibrio hormonal y no se burlan de él o de ella porque tiene un desequilibrio hormonal. O como alguien que tiene un desequilibrio glicémico o glucémico, como se diga en diferentes países, para que entonces la gente diga, ah, pobre, es diabético. Y nadie se burla, pero cuando dices, tengo un desequilibrio mental, está loco. Está loco de una vez, sí, 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 sí. Y te Cuando, miran como tal, o sea, y aunque sí. es un desequilibrio como cualquier otro y hay que verlo como una dolencia, como cualquier otra. Así que tenemos que reconciliarnos con que la máquina, a mí, y yo siempre lo he dicho, ojalá nunca pase nada, pero si llegara a tener, ojalá que no, un accidente, que sufra todos menos mi cerebro. Porque si mi cerebro está activo y funcionando, yo siempre voy a estar bien. Yo siempre voy a tener cómo buscarme la vida, siempre voy a tener trabajo. Puedo no tener manos, pero si tengo cerebro voy a tener trabajo. Y Ujú. esto es lo que nosotros tenemos que asumir. Y mucha gente que dice, no, pero es que yo no soy inteligente, no, pero es que en mi familia son todos unos burros. ¿Por qué crees que tu realidad va a ser la misma que la del entorno que te rodea? ¿Por qué crees que toda esa gente con la que creciste determina tu futuro? Yo nací y crecí en Venezuela y en aquella época, en los años 70, estaba aún en aquella etapa que era uno de los países más ricos de Latinoamérica. Y
sin embargo, la gente tenía una mentalidad ya muy tercermundista. A mí no me gusta llamarle en vías de desarrollo porque tú y yo sabemos que Venezuela no está en vías de desarrollo, está en No, vías o sea, todo eso lo de contrario. desarrollo, todo lo contrario. Todo lo Por eso contrario, sí. hablamos de tercermundismo y quintomundismo o enemundismo ya. Pero la gente tiene mucho la mentalidad, y lo he visto yo en Colombia, me encanta la gente de Colombia, aquella mentalidad de que quieren que les regalen las cosas, de que quieren que le den la papita pelada en la mano, no, mejor dámela en la boca, o sea, pues no en la mano, porque voy a tener que metérmela en la boca yo, y Y que esté eso buena, ¿no? es, Porque si no, tampoco. y sí, y si me la das y no está desabrida, pues te insulto. Entonces esto es algo que tenemos que entender, que nadie nos debe nada, que todo nos lo debemos ganar nosotros. Y una vez que asimilemos todo esto que te acabo de decir, entonces ahí podemos pasar a ¿cómo hago para montar un negocio? ¿Cómo hago para montar un negocio digital? ¿Cómo hago para tener una agencia de marketing? ¿Cómo hago para ayudar a otros a lanzar productos? O lo que sea que tú quieras hacer. ¿Cómo hago para que un baterista aprenda a través de un curso online? O sea, esto hace años atrás era imposible. Sí, sí. Ahora es lo normal. ¿Y qué ha hecho el coronavirus? Que ahora todos tengamos obligatoriamente que aprender por Internet, porque inclusive universidades de medicina están dando las clases por Internet en estos Sí, días. sí, sí, no, es interesante porque incluso hasta eh, todo lo que se da en las universidades ahorita tú lo puedes poner en una plataforma como por ejemplo Hotmart, por decir alguna, y entregarlo masivamente a la gente. O sea, el tema, yo creo que esto es un acelerador de una tendencia que ya se venía dando, porque ya se viene gestando la tendencia a meter la información, a meter la formación, que es diferente, porque son dos cosas distintas, vía online. Ahora esto lo que va a hacer es acelerarlo completamente y yo no sé si ahorita mismo la gente se esté dando cuenta de eso o no, o si van a tener que pasar todavía un par de semanas más y la gente cuando se vea como un poco más acorralada, como que caiga en cuenta de esa situación, ¿no? Pero de todos modos yo lo veo como una oportunidad. O sea, realmente yo considero que es una oportunidad. Y hablando de esos miedos, Alex, o sea, ¿cuál ha sido la situación en donde tú más miedos has sentido en tu vida y qué hiciste tú, qué te dijiste, qué proceso seguiste para poder superar esa situación? O sea, ¿cuál fue la situación más difícil que tú crees que hayas tenido que manejar en tu vida? Bueno, conmigo pasa algo muy curioso con el miedo porque yo soy un cagao. Yo siento miedo por un montón de cosas y soy un cobarde y me da miedo muchísimas cosas. Sin embargo, soy de aquellas personas que cuando quiero algo y algo se me mete entre ceja y ceja, no hay miedo ni nada que me detenga. Porque, y esto es algo de lo que hablo en el libro, si tus miedos son más fuertes y más grandes que tus metas, siempre te vas a dejar paralizar por el miedo. Pero cuando tú aumentas el deseo de conseguir aquello que quieres, el miedo se volverá irrelevante. Quizá una de las cosas más difíciles que tuve que hacer súper joven fue dejar a toda mi familia, e irme de Venezuela. A toda. Ni padres, ni hermanos, ni primos, ni tíos, nadie. Todos. Wow. Los dejé y me fui. Luego, años más tarde, cuando llego a Portugal, sin hablar una sola palabra de portugués, sin saber siquiera defenderme, lo que hablaba era portuñol muy quebrado, muy malo, Sí. y tener que comer y tener que trabajar en una cafetería y donde la gente se burlaba de mí porque no hablaba bien, porque decía las cosas mal, porque usaba palabras en español que en portugués son una burrada. Y como a veces uno dice una palabra en un país y en otro se te quedan mirando porque en ese Ajá, otro sí, país sí, sí. significa algo gravísimo, igual pasa entre el español y el portugués. Y el tener que enfrentarme a todo eso, a las burlas, a que me denigraran, todo eso fue duro, fue muy difícil, claro que sí. Pero es que el sueño, la meta, la visión de algo mejor, la visión de que yo quiero hacer grandes cosas y en Venezuela no voy a poder. Y sin entrar en debates de que no, claro que sí puedes, mira tanta gente que ha podido, sin entrar en ese debate, porque Claro, recordemos que lo que cada uno se mete en la cabeza, eso es. es Y su si yo realidad. decía, Venezuela, la siento como un techo en mi cabeza que no me deja volar, pues esa era mi realidad y ya está. No quiere decir que era la verdad, porque cada quien tiene su verdad, pero
el haber pasado por todo eso, lo que a mí me demostró y lo que yo le transmito a los demás es, si el miedo te está paralizando, es porque aquello que quieres no lo quieres lo suficiente. Así Oh, que para que el miedo no te domine, alimenta las ganas que tienes de conseguir eso. Y me dirás, ¿cómo alimenta eso? ¿Cómo lo alimento? Alimenta visualizando el resultado final, alimenta sintiendo que ya lo tienes, aliméntalo utilizando una terapia totalmente opuesta e imagínate toda la mierda que será tu vida si no consigues eso. Imagínate que si tú te propones la meta de montar un negocio propio y a través de Internet, ay, pero me da miedo porque es que yo no sé manejar el Internet y yo ni sé cambiar las contraseñas. Imagínate que si no lo consigues, toda tu familia muere. Vamos a ver si el miedo te va a paralizar. Y es claro. allí, en ese tipo de situaciones, cuando vemos que el miedo muchas veces lo vemos como un monstruo de 4 cabezas, cuando el monstruo somos nosotros. Ujú. Porque somos nosotros los que muchas veces nos ponemos en una mala situación por culpa del miedo. Por ejemplo, yo soy una persona muy visual. Yo llegué a estudiar arquitectura también. Me gradué, yo soy arquitecto. Y se me quedó grabada una imagen que una vez vi en internet de una persona viendo una piedrita chiquitita sobre una mesa y la persona pensando, ¿no? En una piedra así gigantesca puesta sobre él aplastándolo. Y entonces muchas veces nos pasa eso, o sea, muchas veces como que escogemos reinterpretar las cosas, pero en el sentido opuesto y nos detenemos por algo que a veces no tiene mucho sentido hacerlo, o como cuando muchas veces le preguntamos queremos hacer algo y llevamos días atascados en ese algo, llega una persona y te da 2, 3 consejos y te resuelve el problema en 5 minutos. Que eso nos ha pasado mucho, y a mí también. Y entonces yo creo que eso es percepción, totalmente, o sea, Claro. percepción, jugar con la percepción. Alex, ¿cuál es el riesgo más grande que has tomado en tu carrera, en tu vida? ¿Cuál es el riesgo más grande que has llegado a tomar? Probablemente invertir todos mis ahorros en una idea de negocio que fracasó por completo. Perdí 40.000 euros y me quedé casi en cero. Wow. Em, probablemente sea eso, porque es que es lo que te digo, siempre, todo implica riesgos. El mayor riesgo que he asumido, ir con mi coche del punto A al punto B con las locuras que hacen en la carretera. O sea, todo es un riesgo. Pero probablemente ese sea el que la gente podría considerar un riesgo asumido y fracasado, podría ser uno de los más grandes. Súper, súper. No, yo creo que de verdad el tema de tomar riesgo también es relativo. O sea, de cómo lo ve la persona. Yo me acuerdo que en una vuelta yo leí un libro me parece que era de Donald Trump, en el que él hablaba de una persona que quería invitarlo a un evento y esa persona le pagó le quería pagar a Trump algo por lo que él ni siquiera le atendió el teléfono. O sea, su secretaria no le comunicó a esa persona por el costo por el precio que le estaba ofreciendo, y de repente tuvo que subir el precio y no lo atendieron hasta que subiendo llegó al $1.000.000, y ahí fue cuando Trump lo recibió. Y él cuenta, esa persona que lo entrevistó, cuenta que ese día incluso hasta vomitó, o sea, porque el miedo y el vértigo que le causó la misma decisión y el riesgo que estaba tomando, porque era ponerlo todo sobre la mesa, era algo que no podía manejar desde un punto de vista emocional en ese momento. Y al final todo salió muy bien. O sea, lo que para hoy es incomodidad, el día de mañana puede resultar, o sea, la zona cómoda que tenemos ahorita fue en un momento una zona incómoda que se llevó a Eso superar en es. su momento, ¿no? Entonces, porque yo creo que ese Y es a el veces mensaje. sale bien y a veces sale mal. Y aunque salga mal, nosotros tenemos la capacidad de levantarnos de todo. Así Y es. hay gente que las cosas le han salido muy, muy mal. Que yo perdí 40.000 euros, no es tan grave como quien perdió la casa y la familia y además mueren 2 familiares y se queda en la calle. Y hay gente, date cuenta como hay gente que dice, sí, pero si me vas a comparar con lo peor de lo peor, siempre va a haber alguien peor que yo. Bueno, úsalo, coño. Usa Claro. el ejemplo para que veas que tu problema es ridículo en perspectiva, en comparación con los demás. ¿Y para qué lo hacemos? No es para sentirnos mejor y ya está. Es para, por un lado, sí, decir, ese está en una situación peor que yo y dejémonos de tonterías y manos a la obra. Ujú. Pero mucha gente no quiere ni siquiera aceptar responsabilidad por su propia vida y por eso es que se comportan así.
Sí, totalmente. Alex, ¿cuál es el libro que más te ha influenciado en tu vida? Probablemente sea el de Los secretos de la mente millonaria de Harvecker, probablemente. Un clásico. Eh, Me abrió también bastante los ojos El secreto de Rhonda Byrne, aunque el tema de la ley de la atracción, yo digo que hay que tomárselo con una pizca de sal, como dicen algunos, y es simplemente entender que atracción sin acción no es nada. Ilusión. Pero lo que sí que es cierto con la ley de la atracción es que si nosotros no hacemos eso que te dije antes, visualizar el resultado, sentir que ya lo tenemos y luego ese sentimiento hace que uno diga, voy a conseguirlo. Y eso hace que uno se siente, cree un plan, fracasa, te levantas, cambias de plan porque no funcionó el primero y vuelves a buscar otra alternativa hasta que lo logras. Sin esa visualización inicial, sin esa atracción inicial, hubiésemos dicho, bueno, salió mal, vamos a buscar otra cosa. Pero Sí, en ese proceso de visualización es que nos enfrascamos en eso que queríamos, es que literalmente nos obsesionamos por eso y dijimos, esto va a ser mío. Y eso es una fuerza mental muy, muy poderosa. ¿Sabías que hay músicos que estudian la partitura sin el instrumento y únicamente la repasan en la cabeza durante muchas horas y están estudiando toda la pieza en su cabeza sin agarrar el instrumento y luego cuando agarran el instrumento tienen la misma habilidad con la pieza como otros que han estado ensayándola 2 semanas? wow. Y es solamente ver las notas, imaginar los sonidos. Un músico es capaz de ver una nota en el pentagrama y Reproducirlo. imaginarse cómo suena y está él tocando mentalmente la pieza y luego cuando le toca hacerlo, le sale muchísimo más fácil. Y es solo un trabajo mental. Y lo hacen los deportistas, lo hace un montón de gente. Funciona, solo que requiere la acción. El violinista no va a solamente a sentarse en su cama, imaginarse que todo el mundo le aplaude y luego la caga en el concierto. No, él se imagina tocándolo con facilidad, pero luego tiene que practicar un montón de horas al día y eso le facilita el trabajo. Claro, claro que sí. Oye, eso es para todos los campos en la vida, ¿no? Porque el tema también es buscar ayuda cuando no puedes visualizar, pienso yo, ¿no? Visualizar bien ese objetivo, esa meta, porque por Uh algo -huh. los mentores, por ejemplo, mis mentores también tienen mentores, o sea, yo busco mentores, cada quien se asesora, y los mejores tienen a alguien que lo están asesorando. Casi siempre es así. Entonces, a veces necesitamos de Sí. una persona que nos guíe en ese proceso. Que por eso es que Todos yo, tenemos a alguien que nos asesora, solo que algunos tenemos a alguien que nos asesora bien y muchos tienen a gente que los asesora mal. consejos de Pero todos nos familiares, asesoran. personas que están Sí, quebradas y el tú primo, quieres el llegar a otro tío, el punto. papá, sí, eso es. Y muchos de esos consejos son gratis, o sea, a veces toca de verdad pagar y pagar bien, porque, o sea, te conviene realmente. O sea, que esa importancia del valor que tiene lo que te está ofreciendo la otra persona es a veces difícil de entender. O sea, y Sí. hoy en día con Internet, ese juego de costos, o sea, de yo te bajo mis precios, yo te bajo mis precios y yo quiero llegar a ti es bajándote mis precios y esa es mi única estrategia, yo creo que está bastante errado. O sea, el tema está en el valor que tú le vas a ofrecer a otra persona, como para que esa persona diga, ok, me meto la mano en el bolsillo y de verdad voy a invertir en esto porque yo confío en ti y creo que vas a llegarle. Y bueno, tú que manejas el arte de la persuasión y la influencia, el tema de la confianza, que es tu especialidad, yo creo que concuerda conmigo en esa parte. Bueno, Alex, ha sido un súper gusto tenerte aquí. Eh, Un placer. no te robo más tiempo. Y bueno, muy, muy contento. Espero que sigamos en contacto y que a futuro, pues saliendo de esto, cada quien prospere en su proyecto personal y estamos a la orden para cualquier cosa. Ha sido un gusto, Alex. Estupendo. Un placer. Luego. Gracias.